El sol se estaba poniendo cuando por fin conseguí salir de la oficina. Otro día agotador en Madrid, donde el calor parecía quitarme toda la energía. Mientras volvía a casa, soñaba con un baño refrescante y un vaso de vino tinto en la terraza. Pero no sabía que mis planes de pasar una tarde tranquila iban a arruinarse por completo. Al doblar la esquina de la calle donde vivía mi madre, Consuelo, noté algo extraño. Un enorme camión de mudanzas estaba aparcado delante de su casa. El corazón se me aceleró. ¿Qué demonios está pasando?, pensé, aparcando el coche bruscamente. Salí del vehículo y me encontré con una escena que parecía sacada de una absurda película de humor. Allí estaban, mis suegros, Javier y Pilar, junto con mi cuñada Lucía, descargando cajas y muebles como si estuvieran en su propia casa. «Dios mío», exclamé, frotándome los ojos para asegurarme de que no estaba alucinando por el cansancio. Javier, un hombre robusto de unos 60 años, llevaba un sillón de cuero desgastado que reconocí del salón de su casa en Sevilla. Pilar, siempre meticulosa, organizaba cajas de cartón etiquetadas con su impecable letra. Y Lucía, Lucía. Mi cuñada veinteañera estaba sentada encima de una cómoda antigua, jugueteando con su teléfono móvil como si fuera de lo más normal. «Hola, cuñada», me saludó Lucía con una sonrisa sarcástica, dándose cuenta por fin de mi presencia. «Llegas justo a tiempo para ayudarnos con la mudanza». Sentí que se me calentaba la cara, una mezcla de confusión y rabia burbujeando en mi interior. ¿Mudanza? ¿Qué cambio?, conseguí balbucear, con la voz más alta de lo habitual. Pilar se acercó con las manos llenas de pequeñas chucherías que reconocí de la estantería de mi madre. «Oh, querida, me alegro tanto de que estés aquí. ¿Puedes ayudarnos a decidir dónde poner estos adornos tan bonitos? Estoy pensando en reorganizar toda la habitación». Abrí y cerré la boca varias veces, incapaz de formar palabras coherentes. La audacia, la total falta de consideración. Era demasiado surrealista para asimilarlo. ¿Te vas a mudar con mi madre?, logré preguntar por fin, con la voz temblorosa por la indignación. Javier, que ahora se esforzaba por meter un sofá por la puerta principal, respondió sin mirarme siquiera: «Sí. Tu madre dijo que la casa era demasiado grande para ella sola. Así que pensamos, ¿por qué no? Después de todo, somos familia, ¿no?» Familia. La palabra resonó en mi mente como un chiste malo. Observé atónita cómo seguían invadiendo la casa de mi madre como si tuvieran todo el derecho del mundo. «¿Dónde está Consuelo?», pregunté, intentando mantener la calma mientras buscaba frenéticamente a mi madre. «Oh, se fue a sus clases de cerámica en Valencia», respondió Pilar despreocupadamente, como si me estuviera informando del tiempo. «Pensamos que sería mejor darte una sorpresa». «¿Una sorpresa?». Lo llamaron sorpresa. Irrumpir en la casa de una mujer de 70 años sin su conocimiento o consentimiento. Sentí que una oleada de protección y furia subía por mi interior. «Paren todo ahora mismo», grité, mi voz resonó en la tranquila calle. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, curiosos por el alboroto. Lucía puso los ojos en blanco y bajó de la cómoda de un elegante salto. «Tranquila, cuñada. No es que estemos robando la casa. Solo estamos reasignando los recursos familiares». En ese momento, me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que podía imaginar. No se trataba solo de una invasión de la intimidad o una falta de respeto. Era algo más profundo, más desesperado. Observé el rostro de Javier, fijándome por primera vez en las profundas líneas de preocupación que marcaban su frente. Los ojos de Pilar, siempre tan vivos, parecían cansados y ansiosos. Y Lucía, tras su fachada despreocupada, tenía un aire de nerviosismo que nunca había visto. Algo iba muy mal, y yo estaba decidido a averiguar qué era. Pero primero, tenía que impedir que esta locura continuara. «No podéis colaros en casa de mi madre», exclamé, colocándome entre ellos y la puerta principal. «Esto es ilegal, inmoral y una completa locura». Javier se soltó por fin del sofá, con la cara roja por el esfuerzo y probablemente por la vergüenza. «Mira, no es lo que parece. Tenemos nuestras razones». «¿Razones?», repliqué, subiendo la voz una octava.
¿Qué razones podrían justificar eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres se miraron, con un pesado secreto flotando en el aire entre ellos. En ese momento me di cuenta de que había mucho más en esta historia que una simple mudanza no autorizada. La tensión en el ambiente era palpable cuando me enfrenté a mis suegros y a mi cuñada, exigiéndoles explicaciones por aquella absurda invasión. Mi cuerpo temblaba de rabia, pero intenté mantener la compostura, consciente de las miradas curiosas de los vecinos. «Explicaos». «Ahora», exigí, cruzándome de brazos y bloqueando la entrada a la casa. Javier fue el primero en hablar, con la voz ligeramente temblorosa. «Hija, no es así. Tu madre mencionó que la casa era demasiado grande para ella sola». Levanté una ceja con incredulidad. «¿Y te lo tomaste como una invitación para mudarte sin avisar? ¿Sin pedir permiso?». Pilar se acercó, con las manos retorciendo nerviosamente el pañuelo que siempre llevaba. «Cariño, entiéndelo. Solo fue una conversación casual durante la última comida familiar». Consuelo parecía tan sola. «¿Una conversación casual?», repetí, subiendo el tono de mi voz. «¿Y eso justifica esta invasión?». Lucía, que hasta entonces había contemplado la escena con aire de aburrimiento, decidió hablar. «Mira, cuñada, no es para tanto. Solo estamos ayudando a la abuela Consuelo. Le encantará la compañía». Sentí que me hervía la sangre. «¿No es para tanto? Estás literalmente entrando en casa de mi madre. Y no te atrevas a llamarla abuela Consuelo, como si eso justificara tus acciones». Respiré hondo, tratando de calmarme. Miré directamente a los ojos de Javier, buscando algún signo de arrepentimiento o una explicación racional. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto sin consultar a nadie?». El silencio que siguió fue revelador. Javier apartó la mirada, Pilar empezó a llorar en silencio y Lucía, por primera vez, parecía incómoda. «Hay algo que no me estás contando», dije, más como una constatación que como una pregunta. Javier por fin se animó a hablar. Las cosas no están bien en Sevilla. Necesitábamos un nuevo comienzo». «¿Un nuevo comienzo?», repetí, incrédula. «¿Y eso implica mudarse a casa de mi madre sin permiso?». Pilar, entre sollozos, trató de explicarse. «Pensamos que sería más fácil pedir perdón que permiso. Tu madre es tan amable, estábamos seguros de que lo entendería». No podía creer lo que estaba oyendo. La audacia, la falta de consideración. Era demasiado para procesarlo. «No tienes derecho», empecé, con la voz temblorosa por la ira. «No tienes derecho a tomar decisiones por mi madre, a invadir su espacio, su intimidad». Lucía, aparentemente cansada de la discusión, puso los ojos en blanco. «Basta ya de drama, ¿eh? Lo hecho está. Entremos y organicemos todo. Seguro que a la abuela. Quiero decir, Consuelo, le encantará la sorpresa cuando vuelva». Aquello fue el colmo. Avancé hacia Lucía, con el dedo apuntándole a la cara. «No vais a entrar en esa casa. Ninguno de vosotros». Javier trató de intervenir, su voz adoptando un tono autoritario que nunca había oído antes. «Escúcheme bien, señorita. Somos tus suegros, merecemos respeto. Tomamos una decisión y...». «¿Una decisión?», interrumpí, incrédula. «No tienes derecho a tomar decisiones sobre la vida de mi madre ni sobre esta casa». Pilar, todavía llorando, intentó una apelación emocional. «Pero somos familia. La familia debe ayudar a la familia. ¿Tu madre siempre decía que podíamos contar con ella?». «Eso no es ayuda», grité, perdiendo completamente los estribos. «Esto es un abuso de confianza. Esto es allanamiento de morada. Es una locura». En ese momento, me di cuenta de que algunos vecinos se habían acercado, atraídos por la conmoción. Carmen, la vecina de al lado, una mujer de 80 años que conocía a mi madre desde hacía décadas, se acercó con cautela. «¿Va todo bien, cariño?», preguntó, lanzando miradas suspicaces a mis suegros.
Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. No, señora Carmen, no lo es. Esta gente está intentando entrar en casa de mi madre sin permiso. Los ojos de la señora Carmen se abrieron de par en par con sorpresa e indignación. ¡Qué vergüenza! ¿Lo sabe, Consuelo? No, respondí, lanzando una mirada acusadora a mis suegros. Ella no tiene ni idea. La presencia de doña Carmen y de los demás vecinos pareció hacer comprender por fin a mis suegros y a Lucía la gravedad de la situación. Javier parecía profundamente avergonzado, Pilar no paraba de llorar e incluso Lucía parecía incómoda. Mira, empecé, intentando mantener la calma, no sé lo que te pasa en Sevilla y, francamente, ahora mismo me da igual. Pero esto, señalé hacia el camión de mudanzas y las cajas desparramadas, esto se acaba ahora. Javier intentó discutir por última vez. Pero hija, no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema ni el de mi madre, repliqué con firmeza. No puedes invadir la vida de la gente, por muy desesperada que esté. Hay formas correctas de pedir ayuda, y esta no es una de ellas. Miré a cada uno de ellos, sintiendo una mezcla de rabia, decepción y, sorprendentemente, una punzada de lástima. Algo grave debía de haber ocurrido para que tomaran una medida tan drástica e irreflexiva. Ahora, dije, mi voz no dejaba lugar a discusiones, vais a volver a meterlo todo en el camión y a largaros de aquí antes de que vuelva mi madre. Y entonces, solo entonces, podremos tener una conversación civilizada sobre lo que está pasando realmente y cómo podemos ayudar de forma adecuada y legal. Con las manos temblorosas de rabia y frustración, saqué el móvil del bolsillo. Necesitaba hablar con Carlos inmediatamente. Me aparté un poco del grupo, lanzando miradas de advertencia a mis suegros y a mi cuñada, dejándoles claro que no debían intentar nada mientras yo hacía la llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada llamada parecía una eternidad. Contesta, Carlos, por favor, murmuré para mis adentros. Por fin oí la voz familiar de mi marido. Hola, amor. ¿Cómo estás? Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos. ¿Cómo podía explicar esta absurda situación? Carlos, empecé, con la voz ligeramente temblorosa, no te vas a creer lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo a mamá?, preguntó, con voz inmediatamente preocupada. No, no es tu madre. Son tus padres y tu hermana, expliqué, viendo cómo los tres me miraban ansiosos. Están aquí, Carlos. En casa de mi madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con en casa de tu madre? ¿Han venido de visita? Suelto una carcajada amarga. ¿Visitar? Ojalá pudiera. Carlos, han traído un camión de mudanzas. Quieren mudarse aquí. ¿Qué? La voz de Carlos subió varias octavas. ¿Cómo que se mueven? ¿Se han vuelto locos? Parece que sí, respondí, pasándome la mano por el pelo con frustración. Están descargando muebles y cajas como si tuvieran todo el derecho del mundo. Y lo que es peor, mi madre ni siquiera está en casa. No tiene ni idea de lo que está pasando. Oí a Carlos maldecir en voz baja, algo que rara vez hacía. Es una locura. No pueden hacer eso. Lo sé, exclamé, aliviada de que compartiera mi indignación. Intento detenerlos, pero insisten en que tu madre dijo que la casa era demasiado grande para ella. Como si eso fuera una invitación. Carlos guardó silencio durante unos segundos, probablemente tratando de procesar la situación. Amor, escúchame, dijo finalmente, con voz firme y decidida. Tienes todo mi apoyo para hacer lo que sea necesario para detener esto. Esta es la casa de tu madre, y nadie tiene derecho a irrumpir así, familia o no. Sentí una oleada de alivio. El apoyo de Carlos era exactamente lo que necesitaba en aquel momento. Gracias, amor, respondí, sintiéndome más fuerte. Pero, ¿qué hacemos ahora? Parecen desesperados, Carlos. Tu padre mencionó que las cosas no van bien en Sevilla. Carlos suspiró pesadamente. Pase lo que pase, no justifica lo que están haciendo.
Mira, intenta convencerles de que vuelvan a poner todo en el camión. Diles que hablaremos e intentaremos ayudar, pero no así. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Bien. ¿Y si se niegan? Entonces, dijo Carlos, su voz adquiriendo un tono que rara vez oía, llamad a la policía. Sé que sois mis padres, pero esto es allanamiento. La idea de llamar a la policía para denunciar a mis suegros me daba náuseas, pero sabía que Carlos tenía razón. Esto no podía seguir así. De acuerdo, acepté, intentaré solucionarlo lo mejor que pueda. Confío en ti, amor, dijo Carlos. Intentaré hacer algunas cosas aquí y cogeré el primer vuelo de vuelta a Madrid. Manténme informado, ¿vale? Vale, respondí, sintiéndome un poco más tranquila. Te quiero. Yo también te quiero, contestó antes de colgar. Guardé el móvil y me volví hacia mis suegros y mi cuñada, que me miraban ansiosos. ¿Y bien?, preguntó Javier, con una voz mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué ha dicho Carlos? Enderezaba los hombros, sintiéndome fortalecida por el apoyo de mi marido. Carlos está de acuerdo conmigo. No puedes quedarte aquí. Pilar se echó a llorar de nuevo, mientras Lucía dejaba escapar un suspiro exasperado. Javier, sin embargo, parecía derrotado. Hija, empezó, con la voz quebrada, no lo entiendes. No tenemos a dónde ir. Sentí una punzada de lástima, pero me mantuve firme. Entiendo que estés pasando por dificultades, pero eso no justifica irrumpir en casa de mi madre. Hay otras formas de afrontarlo. ¿Qué formas?, preguntó Lucía, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Durmiendo en la calle? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Mira, esto es lo que vamos a hacer, vas a volver a meter todo en el camión ahora. Cuando mi madre vuelva y Carlos llegue de Barcelona, podemos sentarnos y hablar como adultos. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que no implique esta locura. Javier y Pilar se miraron, pareciendo considerar mis palabras. Lucía, sin embargo, no parecía convencida. ¿Y si nos negamos a irnos?, desafió, cruzándose de brazos. La miré directamente a los ojos, con voz firme. Entonces no me dejarás otra opción que llamar a la policía. Y créeme, eso es lo último que quiero hacer. Mis suegros pusieron cara de horror ante la idea, e incluso Lucía pareció retroceder un poco. Tenéis 1 hora, dije, consultando mi reloj. 1 hora para devolver todo al camión. Después, podemos ir todos a tomar un café y charlar civilizadamente sobre lo que realmente está pasando y cómo podemos ayudar de verdad. Javier asintió despacio, por fin parecía comprender la gravedad de la situación. Muy bien, hija. Tienes razón. Nosotros nos pasamos. Lo arreglaremos todo. Sentí un gran alivio, pero sabía que aquello no había hecho más que empezar. Aún nos quedaban muchas cosas por resolver, pero al menos lo peor ya había pasado. O eso creía yo. Con la decisión tomada y el apoyo de Carlos asegurado, era el momento de actuar. Observé a mis suegros y a Lucía durante unos instantes, asegurándome de que comprendían realmente la gravedad de la situación. Javier parecía derrotado, Pilar seguía moqueando en silencio, y Lucía seguía teniendo esa expresión de aburrimiento en la cara. Lucía seguía teniendo esa expresión de aburrimiento e irritación. Decidí que no podía confiar en que deshicieran este entuerto ellas solas. Era hora de tomar las riendas de la situación. Con paso firme, me acerqué a los repartidores que estaban cerca del camión, confusos por el alboroto. Forcé mi mejor sonrisa y me acerqué al que parecía ser el jefe del equipo. Buenas tardes, caballeros, empecé, mi voz adquiriendo un tono autoritario que ni siquiera sabía que poseía. Aquí ha habido un terrible malentendido. Un hombre de mediana edad con una gorra desgastada, me miró con curiosidad. ¿Un malentendido, señora? Asentí con énfasis. Sí, un gran malentendido. Soy el propietario de esta casa, mentí descaradamente, sintiendo una punzada de culpabilidad que aparté rápidamente. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, pensé. Y, por desgracia,
esta mudanza no ha sido autorizada. El hombre abrió los ojos, sorprendido. Lanzó una rápida mirada a mis suegros, que observaban la escena desde la distancia, cada vez más incómodos. Pero señora, empezó, rascándose la cabeza bajo la gorra, tenemos una orden de trabajo firmada. Levanté la mano, interrumpiéndole. Lo comprendo y lamento las molestias. Pero puedo asegurarle que ha habido un error. Este cambio no puede seguir adelante. El repartidor parecía realmente confuso y un poco preocupado. Sus colegas se acercaron, curiosos por la conversación. Mira, continué, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, sé que solo haces tu trabajo. Y te lo agradezco mucho. Pero necesito que lo entiendas, esta mudanza no ha sido autorizada por mí, el propietario legal de esta residencia. Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras calaran. Entonces se me ocurrió una idea. En realidad, continué, mi voz adoptando un tono más amistoso, le estaría inmensamente agradecido si pudiera ayudarme a resolver esta situación. El jefe de equipo enarcó una ceja, perplejo. ¿Qué quiere decir, señora? Sonreí, sintiendo que estaba a punto de cambiar las tornas. Si pudieras volver a poner todo en el camión, exactamente como estaba antes, te estaría muy agradecido. Y, por supuesto, esa gratitud se expresaría de forma tangible. Los ojos de los repartidores se iluminaron de comprensión. Estaba ofreciendo una propina, y por la expresión de sus caras, una muy generosa. Bueno, empezó el jefe, con una pequeña sonrisa en los labios, normalmente no hacemos este tipo de cosas, pero dada la inusual situación. Exacto, exclamé, sintiendo que me invadía el alivio. Es una situación muy inusual y delicada. Y agradecería mucho su discreción y eficacia en este asunto. El hombre asintió lentamente, intercambiando miradas con sus colegas. Creo que podemos arreglárnoslas, señora. Pero, si no le importa que le pregunte, ¿qué hacemos con los dueños originales de la mudanza? Lancé una rápida mirada a mis suegros y a Lucía, que ahora parecían discutir entre ellos. No te preocupes por ellos. Yo me ocuparé de esa parte. Solo haz lo que te pido, por favor. Con una última inclinación de cabeza, el jefe del equipo se volvió hacia sus hombres. Muy bien, muchachos. Vamos a reorganizar todo. Volved a colocar cada objeto en el camión, exactamente como estaba. Observé con una mezcla de alivio y satisfacción cómo los repartidores se ponían manos a la obra, invirtiendo eficazmente el proceso de mudanza que habían iniciado. Javier fue el primero en reaccionar, avanzando hacia mí con pasos pesados. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, con la cara roja de ira. Me mantuve firme, mirándole directamente. Estoy protegiendo la propiedad de mi madre, Javier. Algo que claramente no considerabas importante. Pilar se unió a nosotros, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Pero hija, ¿a dónde vamos? Sentí una punzada de culpabilidad, pero me mantuve firme. Eso es algo que discutiremos más tarde, Pilar. De forma civilizada y legal. Lucía, que observaba todo con los brazos cruzados, habló por fin. Esto es ridículo. No puedes echarnos así como así. ¿Echarnos?, repetí con incredulidad. Nunca deberíais haber entrado en primer lugar. Esta no es tu casa. La discusión continuó, con voces en alto y acusaciones por ambas partes. Pero me mantuve firme, alternando la mirada entre mis furiosos parientes y los repartidores que desembalaban con eficacia la mudanza no autorizada. Cuando subieron el último mueble al camión, sentí una mezcla de triunfo y agotamiento. La batalla estaba ganada, pero sabía que la guerra distaba mucho de haber terminado. Aún quedaban muchas explicaciones por dar y decisiones por tomar. Pero por ahora, la casa de mi madre estaba a salvo. Y eso, decidí, era lo que realmente importaba. El alivio que sentí cuando vi que el último mueble volvía al camión duró poco. Apenas tuve tiempo de respirar hondo cuando la situación se agravó de forma alarmante. Javier, mi suegro, siempre tan tranquilo y comedido, parecía haber llegado a su límite. Su rostro, normalmente sonrosado, estaba ahora rojo de furia.
Avanzó hacia mí con un dedo acusador. No tienes derecho, gritó, y su voz resonó en la tranquila calle. Os demandaré por esto. No puedes tratarnos así. Me quedé momentáneamente sin habla, conmocionado por la intensidad de su reacción. Javier, empecé, intentando mantener la calma, no puedes demandar a alguien por impedir un robo. Pero no me escuchaba. Años de frustración y, aparentemente, problemas que desconocía parecían aflorar de golpe. Crees que lo sabes todo, ¿verdad? Pues no sabes nada. Nada. Pilar, que hasta entonces había estado llorando en silencio, estalló de repente en sollozos histéricos. Cayó de rodillas en medio de la acera, con las manos cubriéndose la cara mientras sollozaba sin control. ¿Por qué nos hacéis esto?, gritaba entre sollozos. Somos familia. Familia. La escena era surrealista. Me sentía como en medio de una telenovela mexicana mal escrita. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo de la situación, pero prevalecieron la conmoción y la preocupación. Y entonces, como si la situación no pudiera empeorar, Lucía decidió pasar a la acción. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono móvil del bolsillo y empezó a grabar. «Mirad todos», gritó, con su voz chillona cortando el aire. «Mirad cómo trata esta mujer cruel a su propia familia. Nos roba nuestras pertenencias y nos deja sin hogar». Me quedé estupefacto ante su audacia. «Lucía, para inmediatamente. Sabes muy bien que no es verdad». Pero ella siguió, dando vueltas con su móvil, captando la caótica escena, Javier gritando amenazas, Pilar sollozando en el suelo, los repartidores observándolo todo con expresiones de asombro y confusión. «Esto va a ir a todas mis redes sociales», declaró Lucía, con un brillo casi maníaco en los ojos. «Todo el mundo verá el monstruo que eres». En ese momento me di cuenta de que la situación se me había ido completamente de las manos. Lo que había empezado como un intento de impedir una mudanza no autorizada se había convertido en un circo mediático. Para colmo, empecé a notar movimiento en las casas vecinas. Las cortinas se movían, las puertas se abrían. Los vecinos, atraídos por el ruido y el alboroto, empezaron a salir de sus casas para ver qué pasaba. Doña Carmen, la vecina mayor que antes me había apoyado, observaba ahora la escena con expresión de horror. Otros vecinos cuchicheaban entre ellos, señalando y moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el señor Rodríguez, un abogado jubilado que vivía 2 casas más abajo. «¿Es una especie de desahucio?». Antes de que pudiera responder, Lucía giró su cámara hacia él. «Peor que eso, señor. Es una traición familiar. Una nuera cruel echando a sus pobres suegros». «Eso no es cierto», grité, sintiendo como el pánico aumentaba en mi interior. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Más vecinos se unieron, formando una pequeña multitud. Algunos parecían simpatizar con mi causa, recordando lo que habían visto antes. Otros, sin embargo, lanzaban miradas acusadoras en mi dirección, claramente influidos por la dramática narración de Lucía. Javier, al ver la atención que estaban recibiendo, pareció recuperar el aliento. «Mirad todos», gritó, haciendo un gesto dramático. «Así es como se trata a los ancianos en este país. Arrojados a la calle sin piedad». Pilar, aún en el suelo, aumentó el volumen de sus sollozos, creando una inquietante banda sonora para toda la escena. Me sentía atrapado, atacado por todos lados. La cabeza me daba vueltas, intentando encontrar la manera de calmar la situación, de hacer que todos entendieran la verdad. Pero cada palabra que decía parecía ser tergiversada y utilizada en mi contra. «Por favor», intenté, con voz casi suplicante, «no lo entiendes. Estaban intentando mudarse a casa de mi madre sin permiso. Yo, solo». Pero mis palabras quedaron ahogadas por los gritos de Javier, los sollozos de Pilar y la dramática narración de Lucía, que seguía transmitiendo a su móvil su distorsionada versión de los hechos. La tensión en el ambiente era palpable. Algunos vecinos empezaron a tomar partido, discutiendo entre ellos sobre lo que había que hacer. Oí hablar de llamar a la policía, de intervenir directamente. Me sentía como en el ojo de un huracán, observando impotente cómo se desataba el caos a mi alrededor.
Lo único que quería era proteger la casa de mi madre, y ahora me encontraba en el centro de un escándalo vecinal, con potencial para hacerse viral en las redes sociales. En ese momento, deseé desesperadamente que Carlos estuviera allí, que mi madre volviera pronto, que alguien, cualquiera, pudiera ayudarme a devolver la cordura a esta locura. Pero estaba sola, enfrentándome a una tormenta que yo misma había desatado sin querer. En el punto álgido del caos, cuando pensaba que la situación no podía ser más tensa, oí un sonido que me hizo dar un vuelco al corazón, el familiar estruendo del viejo Seat Ibiza de mi madre. Consuelo volvía de sus clases de cerámica en Valencia. Por un breve instante, me quedé paralizada. ¿Cómo explicarle esta locura a mi madre? ¿Cómo protegerla de este circo que se ha formado delante de su casa? El coche de Consuelo dobló la esquina y redujo la velocidad al acercarse a la multitud. Pude ver cómo su expresión pasaba de la confusión al asombro cuando por fin aparcó y salió del vehículo. «Dios mío. ¿Qué está pasando aquí?», exclamó, con los ojos muy abiertos escrutando la caótica escena. Corrí hacia ella, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Mamá, te lo puedo explicar». Pero antes de que pudiera continuar, Pilar se levantó del suelo de un salto sorprendentemente ágil para alguien que hasta entonces había estado sollozando sin control, y corrió a abrazar a mi madre. «Consuelo, cariño», gimoteó, aferrándose a mi madre como si su vida dependiera de ello. «Tu hija nos está echando. Nos deja sin casa». Vi que los ojos de mi madre se abrían aún más, si eso era posible. Miró de Pilar a mí, claramente confundida y alarmada. «¿Qué? María, ¿de qué está hablando?». Respiré hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Mamá, aparecieron aquí con un camión de mudanzas, intentando entrar en tu casa sin permiso». «Yo, solo». «Y una mierda», interrumpió Javier, acercándose también. «Consuelo, tú misma dijiste que tu casa era demasiado grande para ti sola. Solo aceptábamos tu invitación». Mi madre parpadeó varias veces, como si intentara asimilarlo todo. ¿Invitación? Yo nunca. En ese momento se acercó Lucía, con el móvil aún en la mano, filmándolo todo. «Abuela Consuelo, dinos la verdad. Tú nos invitaste a vivir aquí, ¿verdad?». Vi a mi madre dar un paso atrás, claramente abrumada por todo aquello. Su mirada se cruzó con la mía, llena de confusión y una silenciosa súplica de ayuda. Di un paso adelante, interponiéndome entre mi madre y mis suegros. «Basta», grité, con voz sorprendentemente firme. «No puedes hacerle esto. No puedes convertir una conversación casual en una invitación para entrar en su casa». Para mi sorpresa y alivio, mi madre me puso la mano en el hombro y se puso a mi lado. «María tiene razón», dijo, con voz tranquila pero decidida. «Nunca les invité a mudarse aquí». «Sí», dije, que la casa a veces me parece demasiado grande, pero eso no fue una invitación. «Eso no está bien, Javier, Pilar». En ese momento sentí una oleada de gratitud y amor por mi madre. Aunque estaba confundida y sorprendida, estaba allí, apoyándome. Javier y Pilar parecieron flaquear visiblemente ante las palabras de Consuelo. Lucía, en cambio, no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Pero abuela», insistí aún filmando, «no puedes dejarnos en la calle. Somos de la familia». Mi madre miró directamente a la cámara de Lucía, con una expresión mezcla de desaprobación y tristeza. «Lucía, por favor, apágala. Esto no es un programa para tus redes sociales. Es un asunto familiar serio». Para mi sorpresa, Lucía dudó un momento antes de colgar el móvil, pareciendo un poco avergonzada por primera vez. Consuelo se dirigió entonces a la pequeña multitud de vecinos que seguían observando. «Queridos vecinos, agradezco la preocupación de todos, pero se trata de un malentendido familiar que resolveremos en privado. Por favor, vuelvan a sus casas». Había algo en la voz tranquila y autoritaria de mi madre que hizo que la gente empezara a dispersarse, aunque de mala gana. Algunos echaban miradas curiosas por encima del hombro mientras se alejaban. Cuando por fin nos quedamos solos, yo, mi madre, mis suegros y Lucía, Consuelo soltó un largo suspiro. «Ahora», dijo, mirándonos a cada uno,
vamos todos dentro a charlar civilizadamente sobre lo que realmente está pasando aquí. Javier pareció querer protestar, pero Pilar le puso una mano en el brazo, haciéndole callar. Lucía guardó el móvil, parecía de repente muy joven e insegura. Mientras caminábamos en silencio hacia la casa, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y aprensión. La crisis inmediata se había evitado, pero sabía que íbamos a tener una conversación difícil. Miré a mi madre, que me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. En ese momento me di cuenta de que, pasara lo que pasara, no estaríamos solos. El sonido de la puerta de entrada cerrándose tras nosotros parecía simbolizar el final de un capítulo caótico y el comienzo de otro, posiblemente aún más complejo. Pero al menos ahora estábamos todos bajo el mismo techo, dispuestos a descubrir por fin la verdad que se escondía tras este desesperado intento de cambio. El interior de la casa de mi madre, normalmente un remanso de paz y recuerdos felices, parecía ahora cargado de tensión. Consuelo nos condujo al salón, donde todos nos sentamos en un silencio incómodo. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Bueno, empezó, con voz tranquila pero firme, ¿alguien puede explicarme qué está pasando aquí exactamente? Hubo un momento de vacilación antes de que todos empezaran a hablar a la vez. Javier insistiendo en que había habido una invitación, Pilar llorando por no tener a dónde ir, Lucía murmurando algo sobre la injusticia social y yo intentando explicar la situación desde el principio. Por favor. Consuelo levantó la voz, haciendo callar a todos. De uno en uno. Javier, ¿por qué no empiezas tú? Mi suegro resopló, de repente menos confiado. Bueno, Consuelo, tú misma dijiste varias veces que esta casa era demasiado grande para ti sola. Pensamos que te haríamos un favor mudándonos y haciéndote compañía. Consuelo frunció el ceño. Javier, es cierto que lo mencioné, pero nunca como una invitación a mudarse. Fue solo un comentario casual. Pero mamá, interrumpí, sin poder contenerme, aunque hubiera sido una invitación, no podían aparecer con un camión de mudanza sin avisar. Mi madre asintió. María tiene razón. Ha sido una imprudencia y una falta de respeto, por no decir otra cosa. Pilar, que hasta entonces había sollozado en silencio, levantó la vista. ¿Irrespetuosa? Consuelo, somos familia. Creíamos que íbamos a ayudar. ¿Ayudando? Repetí, incrédulo. ¿Entrando en su casa? María, me regañó mi madre con suavidad, antes de volverse hacia Pilar. Entiendo que hayas tenido buenas intenciones, pero eso no justifica tus actos. Deberías haber hablado conmigo primero. Lucía, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Abuela, no lo entiendes. No tenemos elección. Todos nos volvimos hacia ella, sorprendidos por la emoción de su voz. ¿Qué quieres decir, Lucía?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación. Hubo un momento de tenso silencio antes de que Javier soltara un largo suspiro. Creo que ha llegado el momento de contarte toda la verdad. Miró a Pilar, que asintió con tristeza, y luego a Lucía, que apartó la mirada. Lo hemos perdido todo, dijo finalmente Javier, con la voz quebrada. La empresa quebró, tuvimos que vender la casa para pagar las deudas. No tenemos a dónde ir. El shock de la revelación nos cayó a todos como un cubo de agua fría. De repente, toda la situación adquirió una nueva perspectiva. ¿Por qué no nos lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Podríamos haber ayudado, haber encontrado juntos una solución. Pilar sollozó más fuerte. Nos daba vergüenza. No queríamos ser una carga. Mi madre se levantó y se acercó a donde estaban sentados Javier y Pilar. Tomó las manos de ambos entre las suyas. Nunca serías una carga. Somos familia, ¿recuerdas? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas al ver la compasión de mi madre. Incluso después de todo el caos que habían provocado, seguía dispuesta a tenderles la mano. Pero eso no justifica lo que hiciste, continué, tratando de mantener la voz firme. Intentar mudarte sin permiso, montar toda esa escena en la calle. Lucía agachó la cabeza. Fue idea mía. Pensé que si armábamos revuelo,
la abuela no tendría más remedio que dejar que nos quedáramos. «Ay, Lucía», suspiré, negando con la cabeza. Consuelo volvió a sentarse, con una máscara de preocupación y reflexión. «Entiendo que estés pasando por dificultades, pero lo que has hecho hoy ha estado mal a muchos niveles. Tenemos que encontrar una solución, pero no puede ser así». Javier asintió lentamente. «Tienes razón, Consuelo. Nos desesperamos. Pido disculpas por nuestro comportamiento». «A mí también», añadí, sintiendo aún el peso de la situación. «Me asustaste. Pensé que intentabas aprovecharte de mamá». Pilar extendió la mano y me tocó suavemente la rodilla. «Lo siento, cariño. Nunca quisimos causar tantos problemas». Hubo un momento de silencio reflexivo en la sala. La tensión anterior se había disipado, sustituida por una mezcla de pesar, comprensión y preocupación por el futuro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, con voz pequeña e insegura. Mi madre nos miró a cada una antes de hablar. «En primer lugar, vamos a descansar. Ha sido un día intenso para todos. Mañana nos reuniremos de nuevo y discutiremos nuestras opciones. Juntos, como una familia». Todos estuvimos de acuerdo, demasiado agotados para discutir y, quizá por primera vez aquel día, verdaderamente unidos en nuestro deseo de encontrar una solución. Mientras ayudaba a mi madre a preparar habitaciones improvisadas para todos, no pude evitar reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas en tan solo unas horas. Lo que había empezado como una invasión se había convertido en una situación mucho más compleja y cargada de emociones. Miré a mi madre, admirando su fortaleza y compasión. «¿Estás bien con todo esto, mamá?», sonrió cansada. «Lo estoy, cariño. La familia es la familia, pase lo que pase. Juntos encontraremos el camino». Aquella noche, tumbada en mi vieja cama de la infancia, pensé en cómo puede cambiar la vida en un instante. Y cómo a veces las mayores crisis pueden recordarnos lo que de verdad importa, el amor y el apoyo que encontramos en la familia, incluso en los momentos más difíciles.